Bien, 7:33 de la mañana, seguimos alrededor de los anuncios de ayer. Gabriel Rubinstein fue viceministro de Economía con Sergio Massa, el macroeconomista que acompañó la gestión de Massa. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. A ver, vamos por dos partes, porque una parte tiene que ver con la herencia, que es la razón que invocaron ayer para las medidas que tomaron, pero empecemos por las medidas. ¿Qué lectura te despiertan? A ver, el anuncio de Caputo había sido muy vago y creó un rum de mucha incertidumbre. Después salió un documento incluso fake que creó mucha más incertidumbre. Después salió un documento publicado por el MECON, simplemente con un cuadro de cifras, donde ahí empieza a verse mejor racionalidad, menos cosas drásticas y más racionales, se puede decir, o una racionalidad algo más realista, donde, bueno, un ajuste de 5,2%, donde 2,2% es aumento de impuestos, incluso en algunos casos desdiciendo lo que había hecho y lo que había votado Milei, como la reversión de la baja de impuestos a las ganancias. Reversión quiere decir que se vuelve a imponer, porque suena un verbo un poco abstracto, pero... Sí, está calculado. El cálculo de 0,4 del PBI implica derogar la ley que se había establecido de eliminación virtual del impuesto a las ganancias, que había propuesto Massa en el Parlamento y que había sido votado con el apoyo de Milei. Entonces, bueno, uno puede, más allá de esas contradicciones, de esas desprolijidades que abundan, o sea, aún nos estamos acostumbrando a presentaciones desprolijas, a cambios sobre la marcha de ideas, etcétera, pero bueno, hay como algún periodista puso la realidad avanza, ¿no? En vez de la libertad avanza, la realidad avanza, y hay más realismo, por lo menos en ese cuadro que se publicó. ¿Por qué hay más realismo? Porque, a ver... porque te digo, ahí, por ejemplo, hay una parte que es reversión de impuestos a las ganancias, más impuestos, y aumento del impuesto país, que es un impuesto bastante potente, y que es un impuesto que uno puede decir es malo, es provisorio, pero es potente. Hay aumento de impuesto país para todos los bienes del 7,5 al 17,5, 10 puntos de aumento de impuesto. Es como a las importaciones, esto es lo que se... Sí, es una devaluación adicional del 10%. Es un encarecimiento del dólar adicional para adicional, importar. Claro, que lo paga el consumidor. Claro. Porque eso se va trasladando, ¿verdad? O sea que se afecta al bolso, que eso de que el ajuste lo paga, primero era la casta, después era, no sé, la política general, después el Estado. Bueno, finalmente hay mucho del ajuste que lo paga la gente, cosa que era inevitable. No digo que eso esté mal. Si te hablas de ajuste, finalmente mucho del ajuste iba a recaer sobre la población, en el sentido que son subas de impuestos, la baja de subsidios implica suba de tarifas, también es como si le cobraran un impuesto al uso de energía, o sea que es un ajuste que recae sobre la población, especialmente la clase media, o sea que eso es así. Ahora no es eso, uno dice está bien, está mal, mira, si querés ordenar las cuentas fiscales, era un poco inevitable tener que aumentar impuestos. El impuesto a las ganancias pega más en salarios más altos, el otro pega a todo el mundo, la devaluación pega a todo el mundo, es decir, hay un proceso claramente de ajuste, se ha anunciado, en ese sentido está como legitimado en general, pero bueno, más allá de la discusión de que si bueno el ajuste no lo paga la casta, porque la verdad que paga la casta es completamente simbólico, todo el ajuste son las medidas impositivas y otras medidas de baja de subsidio y otras medidas que tendrán que ver, porque por ejemplo se habla de baja de jubilaciones de 0,4 del PBI. Eso no se explicó cómo, porque puede haber un cambio de la fórmula jubilatoria marginal. ¿Qué es lo que se habla? Pero eso lo entendí. O sea, se habla de una caída de la participación de las jubilaciones en el presupuesto. En el cuadro, yo te diría que en estos momentos la guía, para mí, por lo menos, es el cuadro que publicó el MECON. Lo demás es muy confuso. ¿Y ahí qué dice el jubilación? Cuadro parece que hay un 0,4% de caída en el gasto de jubilaciones y pensiones. Esto puede ir lográndose de varias maneras. Si vos haces un fogonazo inflacionario ahora, como está ocurriendo ahora en diciembre, enero, febrero, y la fórmula se dilata en el tiempo, ahí tenés un ahorro para el Estado, ¿verdad? Ahora, en el pasado se trató de compensar con bonos,
Ellos pueden tomar la decisión de, bueno, no damos más bonos y que se vayan embromando, digamos, las jubilaciones, y en el tiempo se van a recuperar. Cuando pase la inflación o cuando baje mucho la inflación, se van a recuperar. Puede ser eso, que sea el ahorro, no lo explicaron. Puede ser que sea un cambio de la fórmula jubilatoria, donde, por ejemplo, seas con inflación, pero a lo mejor, qué sé yo, con inflación y un poco menos. También baja digamos, al congelar el potenciar Argentina, potenciar trabajo, va a caer el peso o la participación de los planes sociales. Y sí, ahí va a caer. Han privilegiado 100% aumento de la UH, que hay que ver en el año cómo queda, porque eso parece bueno y después en un momento se puede llegar a quedar corto, sí. Y 50% del plan alimentar, que se va a estar mucho más peleado de movida, va a ser más, en algún momento se va a erosionar mucho más rápido. Y después se habla de potencial trabajo, no se especificó una cifra, o yo no vi ninguna cifra concreta, pero que bueno, que va a estar limitado, va a estar más limitado, seguramente ahí es donde uno puede pensar que puede haber más recortes, o ellos han hablado de recortes sin intermediación, o sea, la baja de la intermediación. Sí. No explicaron ese cálculo. Estamos hablando con Gabriel Rubinstein, ex viceministro de Economía de Massa. A ver, entonces, resumiendo un poco la lectura, que lo que paga la casta es simbólico, viene nuevos impuestos, va a haber quita de subsidios, va a golpear fuerte a la clase media y va a haber un golpe también a las jubilaciones, que todavía no sabemos qué forma va a tomar, ¿no? Todo esto es inflacionario en el corto plazo, cosa que dijo Caputo ayer. Ahora, la pregunta siguiente, como viceministro de Massa, toda la argumentación es que esto es la única salida posible frente al desastre que ustedes le dejaron, porque la otra alternativa es la hiperinflación, que es o tragar este aceite de ricino o ir a una hiper, dado el desquicio que hicieron ustedes emitiendo con la deuda comercial, etcétera, con los distintos tipos de cambio, la brecha, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, si me pongo a discutir todas las herencias, porque él habla de herencia también de 100 años, entonces no vamos a empezar a ver las herencias de 100 años y cuánto es el año pasado y cuánto es este, quién tuvo la culpa de este y quién tuvo la culpa del otro. Pero que el que venía iba a devaluar estaba claro. ¿Qué hubieran hecho ellos en una sequía? ¿Cómo hubieran bajado las importaciones? En fin, uno puede, esas discusiones dejémoslas porque no van a llevar a ningún lado, parte del relato, y después habrá que ver los relatos y contrarrelatos. Yo diría que tenemos que ir a los hechos conducentes. Es decir, nosotros pensábamos hacer, si ganaba las elecciones Sergio Massa, teníamos la idea de ir al superávit fiscal rápidamente, en vez de 2% como 2,2% como lo ponen ellos, 1,1%, puede haber como una exageración en ese tipo de ajuste, pero no, tampoco es una cosa que cambie completamente esa ecuación. Podría haber un mix distintos, pero iba a haber aumento de impuestos. Entonces, yo diría... o sea, iban a ir también a bajar el déficit un poco más gradual, pero iba a haber ajuste de impuestos. Y eso yo concuerdo, es necesario porque no hay financiamiento para el déficit en Argentina. ¿Y la devaluación? Y la devaluación, puedes decir, la clave de la devaluación es que se pueda bajar drásticamente la brecha. Nosotros no lo pudimos hacer en agosto, en el intento de agosto, porque no, en esa coyuntura no había dólares. El triunfo de Milei en las PASO llevó enseguida una suba del dólar blue de 20%, porque ahora estaba todo el tema de la dolarización y qué sé yo, y no se pudo, no había con qué bajar la brecha. Entonces fracasó. La devaluación esa se trasladó todo a impuestos, a inflación. A precios, porque no pudo bajarse la brecha. Entonces, en la clave ahora, para que esto técnicamente funcione, más allá de los efectos redistributivos, que uno pueda estar de acuerdo o no de acuerdo, si se puede hacer así, se puede hacer allá, la clave del éxito técnico, y que esto no termine en hiperinflación, en un brote hiperinflacionario importante, es que se pueda mantener el contado con liquidación, que no suba el dólar paralelo. Y eso no está muy claro. La única medida que trascendió, que ni siquiera lo dijo Caputo, ni apareció en ese cuadro que yo te digo, es que 20% de las exportaciones van a ir todas al contado con liquidación, para abastecerlo. Pero no queda claro toda la demanda que puede haber por el contado con liquidación, no queda claro cómo van a ser con la deuda comercial, cómo van a ser con
las tarjetas de crédito, cuánto va a ir para un Bien. mercado para otro. Es decir, hay cosas que no están claras, pero si no hay dólares nuevos, si no hay dólares frescos, si nadie nos presta nada nuevo, si solo el Fondo Monetario te da para pagarle al fondo, hay que estar rogando que Qatar y que los chinos te den algo para pagarle al fondo ahora mismo, en fin, si es muy penosa la situación de reservas, en algún momento el dólar blue puede subir bastante y todo se transformó en una devaluación bastante fallida. Otra. Y tenés un brote hiperinflacionario, tenés un escalón Bien. de inflaciones del 20, del 30 o del 40 sin grandes resultados. Entonces es clave para este tipo de programas que mantenga el dólar Bien. libre no suba. Gabriel Rubinstein fue viceministro de Economía de Sergio Massa. Gracias, Gabriel, buen día. Buen día. Hasta luego. 7:44 de la mañana. Urbana Play 104.